Nunca pensé que terminaría contando esto, pero lo que pasó aquella noche en el 2005 todavía me persigue. He trabajado más de 20 años en el campo, criando cabras, gallinas y conejos en la finca de mis padres, en las montañas de Barranquitas, Puerto Rico. En aquel tiempo vivía sola, en una casita de madera con techo de zinc que crujía con el viento. Era una vida tranquila, marcada por el canto de los coquís al caer la tarde y el olor a pasto húmedo después de la lluvia. Pero una madrugada de abril, el silencio se volvió un peso insoportable, y comprendí que algo caminaba entre nosotros, algo que no era humano. Esa noche empezó como cualquier otra. Había terminado de alimentar a los animales, cerré el portón de la cerca y me senté en el balcón con una taza de café. El cielo estaba despejado, la luna llena iluminaba los cafetales, y el olor a tierra mojada. Sin embargo, una inquietud me recorrió el cuerpo. Los perros del vecino comenzaron a ladrar con furia, pero no como cuando pasa un gato o una persona. Era un ladrido agudo, de miedo. Me quedé inmóvil, escuchando cómo el sonido se acercaba, cómo el monte se movía con pasos secos. Apagué la lámpara del balcón y esperé. Desde la oscuridad sentí el zumbido grave de los insectos detenerse, como si todo el campo contuviera la respiración. Fue entonces cuando escuché el chillido, una mezcla entre un silbido y un gemido tan agudo que me erizó la piel. Corrí adentro, cerré las ventanas y busqué la linterna. A través de la rendija del portón pude ver algo moviéndose entre los árboles. No era grande, pero se movía con una agilidad antinatural, encorvado, como si olfateara el aire. El olor llegó primero, un hedor metálico, como sangre mezclada con azufre. Luego, el ruido de las cabras. No era el balido normal de miedo, era un lamento corto y seco. Salí sin pensarlo, con la linterna en una mano y el machete en la otra. Cuando apunté hacia el corral, la luz rebotó en unos ojos rojos que brillaron por un segundo. Eran pequeños, pero estaban fijos en mí. Lo que vi después no fue un hombre ni un animal que yo conociera. Su piel era grisácea, su cuerpo delgado y cubierto de algo parecido a escamas. Tenía espinas pequeñas sobresaliendo de la espalda y sus brazos eran demasiado largos para su cuerpo. Por un instante pensé que estaba soñando, pero cuando di un paso atrás, la criatura se movió con un salto tan rápido que la linterna se me cayó. Escuché cómo raspaba el suelo, olí el hierro de la sangre. Y después, un silencio tan denso que me hizo llorar. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando logré encender la linterna otra vez, las cabras yacían inmóviles. Cada una tenía 2 agujeros en el cuello. Ninguna tenía rastros de sangre en el suelo. Cerré la finca y me encerré en la casa. Pasé el resto de la noche rezando. Afuera se oía el viento, pero juraría que entre las ráfagas se colaban susurros, como si algo se riera muy bajito. Al amanecer, llegaron mis vecinos alertados por los ladridos. No me creyeron del todo hasta que vieron los animales. Llamamos a la policía y luego a Recursos Naturales. Tomaron fotos y midieron las huellas. Eran 3 dedos largos, marcados a medio centímetro de profundidad, como de un ser con peso, pero sin garra. Nunca recibí una explicación oficial. Durante semanas, la prensa habló del regreso del chupacabras. Algunos decían que era una histeria colectiva. Otros juraban haber visto lo mismo. Yo no participé en las entrevistas ni quise salir en los periódicos, pero cada vez que el viento sopla desde el norte, el olor vuelve, esa mezcla de sangre y tierra caliente. Desde entonces, no puedo dormir sin dejar la radio encendida. Los animales nuevos duermen dentro del cobertizo, y a veces, cuando las luces del pueblo se apagan por los apagones, escucho de nuevo ese chillido,
como si la criatura todavía buscara lo que perdió aquella noche. Años después, un investigador de la Universidad de Puerto Rico vino a hablar conmigo. Grabó mi testimonio y me pidió que le señalara el sitio exacto donde todo ocurrió. Caminamos hasta el corral, que ya estaba cubierto de maleza. Mientras él tomaba notas, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Entre las piedras aún podían verse marcas, viejas pero profundas. El hombre no dijo nada, pero me miró con los ojos muy abiertos. Luego guardó la libreta y me pidió no volver sola de noche. Desde entonces, no piso esa parte de la finca después del atardecer. Han pasado casi 20 años, pero el recuerdo sigue tan nítido como aquella madrugada. No busco convencer a nadie, solo quiero que quede registrado. Por si alguien más escucha ese mismo chillido o huele esa misma mezcla de sangre y miedo. Porque aunque nadie lo admita, algo anda suelto en estas montañas. Algo que no pertenece a nuestro mundo, pero que conoce el nuestro demasiado bien. Estás escuchando Dossier Paranormal. Si disfrutas este viaje por lo desconocido, apóyanos con un like y una suscripción. Es una forma simple de ayudarnos a continuar documentando lo inexplicable. Muchas gracias. Yo no soy hombre de estudios, pero sí he vivido lo suficiente para saber que hay cosas que no se pueden explicar. Nací y me crié en Utuado, y toda mi vida he trabajado manejando camiones por las carreteras de la montaña, desde Adjuntas hasta Arecibo. He pasado por el puente Dos Bocas más veces de las que puedo contar, de día y de noche, con sol y con lluvia. Pero hubo una noche, hace unos años, en que lo que vi allí me cambió para siempre. Fue en el 2011, una noche de julio. Había terminado un viaje de carga desde Ponce y me dirigía de regreso a mi casa en el barrio Ángeles. Eran casi las 11:30 cuando pasé por el embalse Dos Bocas. No había tráfico, solo el sonido del motor y el canto de los coquíes que venían desde el monte. El aire olía a humedad y el cielo estaba cubierto, sin luna. Cuando llegué al puente, reduje la velocidad. Siempre lo hago. Ese tramo es estrecho y la baranda tiene más años que yo. Mientras cruzaba, noté algo al borde derecho de la carretera. Una figura parada junto a la baranda. Pensé que era una mujer esperando ayuda, tal vez alguien que se le dañó el carro. Llevaba un vestido largo y blanco y el cabello le caía hasta los hombros. Lo extraño era que no se movía, ni volteaba ni hacía seña alguna. Frené el camión un poco más adelante y dejé las luces encendidas y bajé la ventanilla. ¿Todo bien, señora?, grité. Nada, ni un gesto, solo el sonido del agua debajo del puente. Eché reversa despacio hasta quedar a unos metros de ella, pero cuando viré otra vez por el retrovisor, ya no estaba. Me bajé, con la linterna en mano. Caminé hasta la baranda mirando hacia abajo. El río se veía oscuro, con apenas un reflejo del faro del camión. No había nadie. Me di la vuelta para regresar y entonces la escuché. Un suspiro, suave, como un lamento. Venía desde el otro extremo del puente. Me quedé helado. Allí estaba de nuevo, la misma mujer, de pie, con el vestido blanco moviéndose apenas con el viento. Pero esta vez podía ver su cara. No tenía expresión alguna. La piel era tan pálida que parecía brillar. Y los ojos no eran ojos normales. Eran huecos, oscuros, como si mirara a través de mí. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Ella levantó una mano y señaló hacia el agua. No sé por qué, pero lo hice. Me acerqué al borde y apunté la linterna. Fue entonces cuando vi una forma dentro del agua, justo debajo del puente. Parecía un auto oxidado, sumergido casi por completo, con algo que brillaba dentro. Me incliné un poco más y sentí un escalofrío tan fuerte que me hizo retroceder. Cuando levanté la vista, la mujer ya no estaba. Subí al camión y me fui tan rápido como pude. Las manos me temblaban en el volante. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente no pude evitar volver, esta vez de día.
El sol brillaba sobre el agua del embalse y todo parecía tan tranquilo. Me sentí tonto por haberme asustado. Me acerqué al mismo punto del puente y miré hacia abajo. Allí, entre la vegetación del fondo, había un carro viejo. Estaba medio cubierto por el lodo, justo donde ella me había señalado. Llamé a la policía. Unos buzos bajaron días después y sacaron el vehículo. Adentro encontraron los restos de una mujer desaparecida desde hacía más de 30 años. Decían que se llamaba Isabel Martínez, una joven que trabajaba en una finca cercana. Había desaparecido una noche después de una fiesta patronal en el barrio Mameyes. Su familia nunca supo qué le pasó. Desde ese momento no volví a cruzar el puente sin mirar a los lados. Hay noches en las que los choferes dicen haberla visto también. Una mujer vestida de blanco, parada junto a la baranda, justo donde el agua refleja las luces de los carros. Algunos aseguran que si uno toca bocina, ella se desvanece en una neblina fría. Otros dicen que solo se queda mirando, esperando que alguien vuelva a verla. Nunca fui de creer en cosas raras, pero desde aquella noche no puedo mirarme en un espejo sin sentir escalofríos. Todo comenzó en el invierno del 2016, cuando vivía en Río Piedras, en un pequeño apartamento cerca de la Universidad de Puerto Rico. Trabajaba como enfermera en un hospital de San Juan, haciendo turnos nocturnos que me dejaban agotada. Mi vida era simple y rutinaria: trabajo, casa, dormir. Pero lo que ocurrió esa noche cambió la manera en que entiendo la realidad, o, al menos, mi lugar dentro de ella. Era casi la medianoche cuando regresé del hospital. Había llovido toda la tarde y las calles todavía olían a asfalto mojado y hojas podridas. Dejé el carro frente al edificio y subí las escaleras. El eco de mis pasos resonaba entre las paredes húmedas. Abrí la puerta del apartamento y no encendí las luces. Entonces escuché algo que me detuvo en seco: el sonido de la ducha corriendo. Me quedé quieta. Vivía sola. Mi primera reacción fue pensar que alguien había entrado. El corazón me golpeaba en el pecho mientras tomaba el paraguas como si fuera un arma. Caminé despacio hacia el baño. La puerta estaba entreabierta y una nube de vapor escapaba por la rendija. Golpeé suavemente con el mango del paraguas. «¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Empujé la puerta y, al hacerlo, todo el vapor se disipó de golpe. Fue como si alguien hubiera apagado un ventilador invisible. La ducha estaba abierta, sí, pero no caía agua. Solo el sonido, persistente. Desapareció en cuanto di un paso dentro. Toqué la pared del baño. Estaba completamente seca. Volví al pasillo y sentí un olor familiar. Una mezcla de jabón hospitalario y perfume barato. Era el mismo que usaba yo. El apartamento, que normalmente olía a humedad, estaba impregnado de esa fragancia. Entonces escuché algo más: un leve crujido proveniente del cuarto. Avancé despacio, sin hacer ruido. Desde el umbral vi algo imposible. Alguien estaba sentado en mi cama. Era una mujer. Tenía el cabello recogido, las mismas batas azules que yo usaba para dormir y las mismas pantuflas. Al principio pensé que era una broma. Creí que alguien había entrado para asustarme, pero cuando levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron, sentí que el aire se me fue del cuerpo. Era yo, no alguien parecida a mí, no una gemela. Era yo misma, con mi misma cara y mis mismos ojos cansados, la misma cicatriz pequeña en la ceja. Estaba pálida, como si la luz del cuarto la atravesara. Me observaba con una expresión difícil de describir. Era tristeza y advertencia al mismo tiempo. Intenté hablar, pero no pude. Ella se levantó lentamente. Dio un paso hacia mí.
El suelo crujió bajo sus pies. No sonaba a eco, sonaba real. «No regreses», me dijo. La voz era idéntica a la mía. Eran solo 2 palabras, pero me perforaron el alma. Retrocedí y tropecé con la puerta. La luz del cuarto parpadeó. En ese instante, todo se volvió blanco. Cuando recuperé la visión, la habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente tendida. El aire volvió a oler a humedad. Me senté en el suelo temblando. Revisé todos los rincones del apartamento. Miré el closet y debajo de la cama. No había nada. Todo estaba como lo había dejado esa mañana, excepto una cosa. En la mesita de noche había algo que no estaba antes. Mi reloj de pulsera. Era el que había perdido una semana atrás en el hospital. Tenía un leve olor a jabón, el mismo que usaba en las guardias. Esa noche no dormí. Salí del apartamento al amanecer. Pasé el día en la casa de mi madre en Carolina. No le conté lo ocurrido, pero el miedo se quedó conmigo. Cada noche siguiente, al llegar del trabajo, notaba pequeños cambios. La almohada movida, la taza de café fuera de lugar, el control del televisor en otro sitio. Nada violento, solo lo suficiente para sentir que alguien más habitaba allí. 2 semanas después, mientras doblaba ropa, encontré algo más. Una bata azul idéntica a la mía. Tenía una mancha de yodo en el bolsillo. Juraría que no era la mía, y aún así me quedaba perfecta. Al final decidí mudarme. Dejé el apartamento. Me fui a vivir con una amiga en Dayamón. No volví a Río Piedras, pero antes de irme, quise cerrar el ciclo. Entré una última vez, solo para asegurarme de no dejar nada. Encendí las luces y miré alrededor. Todo parecía tranquilo, hasta que pasé frente al espejo del pasillo. Por un segundo, solo un segundo, mi reflejo no me imitó. Me sonrió antes de que yo lo hiciera. Desde entonces, evito los espejos por la noche, y cada cierto tiempo, cuando trabajo turnos dobles y el sueño me vence, creo verla otra vez, reflejada en las ventanas del hospital, observándome con esa misma mirada triste, como si esperara que entendiera algo que aún no puedo comprender. No soy hombre de fantasías. En mi trabajo, los hechos son lo único que cuenta. Durante más de 15 años en la policía de Puerto Rico, aprendí a distinguir entre lo posible y lo absurdo. Pero lo que ocurrió aquella noche en el Bosque Nacional El Yunque no encaja en ninguna categoría conocida. Lo que vi, lo que sentimos todos los que estábamos allí, sigue siendo una herida abierta entre la razón y lo inexplicable. Era finales de agosto de 2012, una noche sin luna. La humedad era tan espesa que parecía otro cuerpo respirando junto a uno. Me habían asignado patrullar la carretera PR-191, cerca del antiguo radar de Pico del Este. Hubo reportes de luces extrañas en el cielo y un grupo de excursionistas que afirmaba haber visto figuras brillantes entre los árboles. Al principio pensamos que eran drones o algún experimento militar, pero las llamadas no paraban de llegar, y la zona estaba cerrada desde hacía meses. Subí con mi compañero, el agente Rivera, en la patrulla. El camino serpenteaba entre la niebla y la vegetación se cerraba como una boca. El Yunque tiene un silencio diferente al de cualquier otro lugar. Es un silencio vivo que parece escuchar. A eso de las 11:45 p.m., cuando pasábamos frente al puente de la Quebrada Sonadora, vimos algo que nos hizo frenar de golpe. Una luz descendía entre los árboles. Se movía sin sonido, como si flotara. Al principio pensé que era un helicóptero, pero no había viento, ni rotor, ni sombra.
Era una esfera brillante, de un blanco azulado. Giraba lentamente sobre el cauce del río. Rivera bajó del carro con la linterna y trató de enfocar. La luz se apagó de repente. En su lugar, apareció una figura. Era alta, más de 2 metros, delgada como una sombra, con brazos largos y una cabeza ovalada. Sus ojos, si eso eran ojos, brillaban con un reflejo amarillento. Su piel parecía emitir un resplandor tenue, como de pez bajo el agua. Sentí un zumbido en los oídos, una vibración baja que me hizo doler los dientes. Rivera gritó algo, pero su voz sonó lejana, distorsionada, como si el aire se hubiera vuelto líquido. De pronto, todo se volvió blanco. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba de rodillas junto a la carretera. La patrulla estaba apagada, el radio muerto. Rivera no estaba. Corrí hacia el bosque gritando su nombre. Solo escuché el eco entre las hojas y el croarle los coquíes. Caminé varios metros dentro de la espesura. Entonces lo vi. Rivera estaba de pie, rígido, con la mirada perdida hacia el cielo. Me acerqué y lo zarandeé. No reaccionaba. En su cuello tenía una marca circular, como una quemadura perfecta. Lo llevé al carro y logré encender el motor. Bajamos al cuartel de Río Grande. Allí lo atendieron los paramédicos. No recordaba nada, solo repetía una frase. Ellos estaban adentro. Nunca explicó quiénes eran ellos. Esa misma noche, el supervisor nos pidió no mencionar el incidente. Dijo que altas agencias federales estaban investigando el área y que no debíamos escribir nada en el informe. Al día siguiente, cuando regresamos al lugar, había vehículos sin insignias y personal que no vestía uniforme policial. Nos prohibieron acercarnos. En cuestión de horas, toda la zona fue acordonada. Días después, recibí una llamada anónima a mi teléfono personal. Una voz masculina firme dijo: «No hable de lo que vio. No era para ustedes». Y colgó. Durante semanas tuve pesadillas. En ellas la luz regresaba, pero esta vez era yo quien flotaba dentro de ella. No había sonido, solo la sensación de que algo me observaba, desde detrás del resplandor. Una madrugada desperté empapado de sudor. Vi en el techo de mi habitación una mancha luminosa. Se desvaneció cuando parpadeé. Decidí volver al yunque por mi cuenta. Subí una tarde con una cámara y una grabadora. En el mismo puente donde todo ocurrió, el aire estaba inmóvil. No había un solo pájaro. Coloqué la grabadora sobre una roca. Me quedé en silencio. Pasaron unos minutos antes de que escuchara algo. Un pitido agudo. Y luego una voz, apenas perceptible. Decía mi nombre. Sargento Morales. Salí corriendo. No regresé más. He intentado racionalizarlo todo. Reflejos, estrés, una ilusión colectiva. Pero cada vez que paso por esa carretera y el sol se oculta tras la neblina, siento el mismo zumbido en los oídos. No lo he contado oficialmente. Solo lo dejo aquí, por si algún día alguien más ve la misma luz. Porque estoy seguro de algo. Lo que habita en el yunque no es de este mundo, y nunca quiso ser encontrado. Nunca he sido de creer en historias de miedo. Soy abogada, racional, y si algo he aprendido en los tribunales es que la verdad casi siempre tiene una explicación lógica. Pero lo que viví aquella noche en el estacionamiento del centro comercial Plaza del Norte en Atillo sigue sin tenerla. Han pasado 5 años, y todavía sueño con esos ojos. Era un viernes de octubre de 2018, cerca de las 10:30 de la noche. Había salido tarde del bufete y decidí detenerme en el estacionamiento vacío del centro comercial para revisar unos documentos antes de llegar a casa.
La lluvia caía con suavidad, marcando círculos en el parabrisas. Las luces amarillentas de los postes parpadeaban con esa intermitencia que parece respirar. Apagué el motor, encendí la luz interior del carro y me puse los espejuelos. A los pocos minutos noté movimiento por el espejo retrovisor. 2 figuras pequeñas cruzaban el estacionamiento, caminando lentamente hacia mí. Pensé que serían adolescentes buscando refugio de la lluvia o algún intento de robo. Cerré las puertas y bajé el seguro. Pero a medida que se acercaban, me di cuenta de que no era eso. Los niños, porque eran niños, no tendrían más de 12 años, vestían ropas anticuadas. Camisas blancas, pantalones oscuros, sin mochilas, sin paraguas. Caminaban uno al lado del otro, despacio, con la cabeza baja. Cuando llegaron a unos 3 metros del carro, levantaron la vista. Y fue entonces que los vi. Sus ojos eran completamente negros. No había iris, ni blanco, ni reflejo. Solo 2 esferas oscuras, profundas, imposibles. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un frío repentino y una opresión en el pecho. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Uno de ellos, el más alto, levantó la mano y tocó la ventanilla. Su piel era tan pálida que casi parecía brillar bajo la luz del poste. «Señora, por favor, déjenos entrar», dijo con una voz suave, casi hipnótica. «Necesitamos usar su teléfono». No podía moverme. Mi mente buscaba excusas racionales. Lentes de contacto, una broma, algo. Pero no había nadie más alrededor. El otro niño se acercó por el lado del pasajero. Empezó a golpear el cristal con los nudillos, despacio, acompasado. «Por favor», repitió. «Tenemos frío». Intenté encender el carro, pero el motor no respondió. Giré la llave una y otra vez. Nada. Mi respiración se aceleró. Fue entonces cuando sentí que algo más estaba allí. No puedo explicarlo bien. Era como si el aire vibrara, como si el silencio tuviera un sonido grave, apenas perceptible. Me atravesaba los oídos. El niño que estaba frente a mí inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió. Una sonrisa lenta, antinatural, demasiado amplia. Sentí lágrimas en los ojos sin saber por qué. Bajó la mano y apoyó la frente al cristal. Pude ver de cerca sus pupilas negras, profundas, como si miraran desde otra realidad. «Déjenos entrar», susurró otra vez. «No podemos entrar si no nos deja». Esa frase me heló la sangre. ¿Por qué necesitaban permiso? Todo en mi instinto gritaba que debía salir de allí. Entonces, sin razón aparente, el carro encendió. Las luces se prendieron solas. La radio se activó con un sonido estático fuerte. Ambos niños dieron un paso atrás al mismo tiempo, sin sorpresa, sin miedo, como si lo esperaran. Aceleré. El carro derrapó ligeramente en el pavimento mojado. Salí del estacionamiento sin mirar atrás. Cuando llegué a la carretera principal, la radio seguía con interferencia. Pero entre el ruido juraría haber escuchado una voz infantil riendo. Apagué todo y conduje hasta mi casa con las manos temblorosas. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, decidí volver al estacionamiento. Fui con un guardia de seguridad que conozco. Caminamos hasta donde recordaba haberlos visto. En el suelo, justo frente al espacio donde había estacionado, había 2 marcas húmedas. Eran como huellas de pies descalzos. Pequeñas, pero bien definidas. Y aunque el sol de la mañana ya calentaba el asfalto, no se evaporaban. El guardia me miró pálido y dijo: «Usted no es la primera que habla de esos niños. A veces los ven en la carretera de Arecibo, otras en los estacionamientos cerrados a partir de las 10. Siempre piden entrar, pero nadie los ve irse. Desde entonces evito conducir sola de noche.
Pero hace unos meses, mientras esperaba a una amiga en un restaurante en Aguadilla, los vi otra vez. 2 figuras al otro lado del estacionamiento. Inmóviles, bajo la lluvia. No me acerqué. No lo haré nunca más. Hay quienes dicen que son espíritus. Otros aseguran que son híbridos o visitantes de otro mundo. No lo sé. Lo único que sé es esto. Si alguna vez escucha a un niño tocar su ventanilla en medio de la noche y pedirle que lo deje entrar, no lo haga. No sé si alguien me crea. Yo mismo todavía dudo de lo que me pasó aquella noche en la finca abandonada de Sabana Grande. Pero cada vez que cierro los ojos, siento la misma luz blanca quemándome por dentro. No tengo estudios ni entiendo mucho de ciencia, pero sé diferenciar un sueño de algo real. Y lo que viví no fue un sueño. Era octubre del 2011. Había ido a la finca de mi tío, que llevaba años desocupada desde que él se fue a Estados Unidos. Yo trabajaba haciendo chapuzas y a veces iba allí a cortar el pasto o recoger herramientas viejas que quedaban en el almacén. Esa tarde llegué cerca de las 6, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. El aire olía a caña quemada y a humedad vieja. Los grillos empezaban a cantar y el cielo se veía pesado. Había nubes bajas que parecían quedarse atrapadas entre los árboles. A eso de las 7, ya estaba guardando las cosas cuando escuché un zumbido. Al principio pensé que era un transformador o una avioneta, pero el sonido era más grave, más profundo. Era como si el aire vibrara. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venía. Miré al cielo y lo vi. Era una luz blanca, redonda, enorme. Se movía lentamente sobre el terreno. No era un helicóptero. No había hélices ni sonido de motor. Solo ese zumbido que se sentía en el pecho. De repente, los perros del caserío cercano empezaron a ladrar como locos. La luz bajó un poco, quedando justo encima del campo donde antes se sembraba plátano. El pasto empezó a moverse como si el viento lo aplastara, pero no había brisa. Me entró un miedo que no puedo describir. Intenté correr hacia la guagua, pero las piernas no me respondían. Todo mi cuerpo se sintió pesado, como si algo invisible me sujetara. La luz me envolvió. Cerré los ojos, pero la veía igual a través de los párpados. No sé cuánto tiempo pasó. Sentí que flotaba, sin peso, sin dirección. Hubo un momento en que no supe si respiraba o no. Cuando abrí los ojos, estaba en un lugar que no era la finca. Todo era blanco. Las paredes, el suelo, incluso el aire parecía tener luz propia. No había esquinas ni sombras. Frente a mí, vi 3 figuras. No eran como en las películas. Eran altas y delgadas, con piel grisácea. Tenían los ojos grandes, negros, sin pupilas. No tenían boca visible, pero escuché sus voces dentro de mi cabeza. No eran palabras, eran pensamientos. Sentí que se metían en mi mente, que revisaban cada recuerdo y cada miedo. Intenté gritar, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mover los ojos. Uno de ellos se acercó. Tenía una mano larga y fría. La puso en mi frente y todo se llenó de luz. Vi imágenes que no entiendo hasta hoy. El mar agitándose con luces en el fondo, el radar de Arecibo brillando en la noche y algo enorme moviéndose detrás de las nubes. Luego, oscuridad total. Cuando desperté, estaba acostado boca arriba en el mismo campo. El cielo estaba claro y el zumbido había desaparecido. Mi reloj marcaba las 4:12 de la mañana. Había perdido casi 9 horas. La guagua seguía donde la había dejado.
pero el césped alrededor estaba aplastado en un círculo perfecto, como si algo pesado se hubiera posado allí. Me fui de allí sin mirar atrás. En el camino, noté algo en mis brazos. 2 marcas simétricas, pequeñas, como pinchazos. Estaban justo debajo del codo. No sangraban, pero ardían. Fui al hospital. El médico dijo que parecían quemaduras leves, aunque no entendía la forma exacta. Esa misma noche empecé a tener pesadillas. Veía la luz entrar otra vez. Escuchaba el zumbido, más fuerte. Durante semanas los vecinos de la zona dijeron haber visto luces raras sobre el monte. Algunos pensaron que eran drones militares, otros decían que eran brujas. Pero una mujer anciana, doña Ramona, me dijo algo que nunca olvidé. Esa finca siempre ha tenido visita del cielo. No es la primera vez que se llevan a alguien. No he vuelto desde entonces, pero cada cierto tiempo, a eso de las 3 de la madrugada, escucho un zumbido lejano. Me hace temblar. No importa dónde esté, el sonido aparece suave al principio, luego crece hasta que el aire parece partirse. Sé que algún día volverán, y cuando lo hagan, esta vez no pienso cerrar los ojos. Tenía 17 años la primera vez que escuché el nombre Soso, y aunque han pasado décadas, todavía se me eriza la piel al recordarlo. Fue en 1986, en Arecibo, una época en que las noches se llenaban de música de menudo en la radio, el cabello se usaba con spray y la gente creía que todo lo sobrenatural era cosa de películas. Pero aquella noche en casa de mi amiga Marta en el barrio Dominguito, aprendí que hay nombres que no deben pronunciarse. Éramos 3 amigas inseparables. Marta, la más atrevida, Lisette, la tímida, que siempre se persignaba antes de entrar a un cementerio, y yo, que jugaba a ser la racional del grupo. Esa tarde, Marta apareció con una tabla Ouija que había encontrado en el armario de su tía abuela. Dicen que esto funciona de verdad, nos dijo con una sonrisa nerviosa. Lisette y yo nos reímos, pero ella insistió en que lo probáramos. Nos reunimos en su cuarto después de cenar, con las luces apagadas y solo una vela encendida sobre la mesa. La habitación olía a incienso y polvo viejo. Afuera se escuchaban los coquíes y el zumbido de los transformadores eléctricos. Marta colocó la tabla y el pequeño planchet triangular en el centro. No hay que tener miedo, dijo, solo hay que preguntar con respeto. Al principio fue una bobería. Preguntamos si había alguien ahí. Nada. La vela titilaba por la brisa y nos dio risa. Pero cuando Marta preguntó, ¿con quién estamos hablando?, el planchet empezó a moverse solo. Debe ser una de ustedes, dije, medio riéndome. Te juro que no soy yo, respondió Lisette, con la voz quebrada. El puntero se movía lentamente sobre las letras. Z, O, Z, O. Nos miramos sin entender. Marta volvió a preguntar, ¿Soso? ¿Quién eres? El planchet giró en círculos, cada vez más rápido, hasta detenerse sobre la palabra demonio. La vela se apagó sin viento, un olor a azufre llenó el cuarto, tan fuerte que nos hizo toser. De repente, las persianas comenzaron a sacudirse y se escuchó un golpe seco en la puerta, como si alguien la empujara desde afuera. Grité. Lisette lloraba y Marta, con la mano aún en el planchet, no podía soltarlo. «No puedo moverme», susurró. «No me deja». Corrí a encender la luz, pero el bombillo parpadeó y luego explotó. Lanzó chispas. El cuarto quedó sumido en una oscuridad espesa, y entre el silencio, una voz grave y gutural dijo mi nombre. No provenía de ninguna parte, o tal vez de todas. Lisette gritó, «En el nombre de Dios, vete». El planchet salió despedido contra la pared, se partió en 2. Todo se detuvo. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y los sollozos de Marta. Cuando su mamá subió corriendo, encontró el cuarto con la mesa volcada y la tabla tirada en el suelo. Nos castigaron por jugar con cosas del diablo y no hablaron más del tema. Pero esa noche, cuando llegué a casa, algo no estaba bien.
Mientras intentaba dormir, sentí que alguien me observaba desde el pasillo. Pensé que era mi madre, pero al abrir los ojos vi una sombra alta y delgada. Tenía una cabeza alargada. Estaba de pie junto a la puerta. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos huecos rojos, brillaban como brasas. Se movía sin hacer sonido. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. La sombra se inclinó sobre mí, tan cerca que sentí un olor agrio y metálico. Entonces una voz susurró. Era la misma del cuarto de Marta. Soso siempre vuelve. Cuando desperté, el reloj marcaba las 3:33 a.m. Tenía marcas en los brazos, eran como rasguños finos. Tardaron semanas en desaparecer. Lisette no volvió a hablarnos del tema. Se mudó con su familia a Mayagüez. Marta cayó en una depresión extraña. Decía escuchar ruidos y pasos y voces que le susurraban su nombre. Terminaron llevándola a vivir con una tía en Estados Unidos. Nunca volví a tocar una tabla Ouija, ni a permitir que nadie lo hiciera cerca de mí. Pero a veces, cuando estoy sola y la radio hace ruido estático sin razón, escucho 3 golpes seguidos. 1, 2, 3, igual que aquella noche. Quizá la gente piense que todo fue miedo adolescente o una simple coincidencia, pero yo lo sé. Lo que invocamos no fue un juego. Y si alguna vez escuchas ese nombre deletreado lentamente, Z-O-Z-O, no lo repitas, porque al hacerlo, lo estás llamando. Tenía 22 años y apenas llevaba 3 semanas como pasante en el Canal 7, en San Juan, cuando descubrí lo que ahora llaman el Archivo 23A. Nunca imaginé que una simple tarea de organización me cambiaría la forma de ver el mundo. Mi trabajo consistía en digitalizar cintas viejas del archivo audiovisual. La mayoría eran noticieros, anuncios y programas de los años 70 y 80. Era un lugar húmedo y silencioso. Había estanterías metálicas y un olor constante a cinta magnética. Aquel día, el supervisor me pidió que revisara una caja sin catalogar. Estaba marcada con un número escrito a mano, 23A. Dentro había un carrete de cinta Betacam más grande de lo normal. No tenía etiqueta de contenido. Solo llevaba un adhesivo amarillento con la palabra Proyecto, escrita en letras mayúsculas. Pensé que sería algún reportaje institucional del canal o un experimento técnico. Así que lo coloqué en el reproductor para verificarlo. Desde el primer segundo, supe que no era un video cualquiera. La imagen mostraba una habitación pequeña. Tenía paredes metálicas y una iluminación blanca, casi quirúrgica. En el centro había una mesa larga con varios micrófonos. Detrás de ella, 3 personas vestidas con trajes protectores y máscaras de respiración. Frente a ellos, había una figura sentada. No era un ser humano. Medía poco más de 1,5 metros. Era delgada, con extremidades largas, piel grisácea y una cabeza grande, sin cabello. Tenía ojos negros, enormes, fijos en la cámara. No se movía. Respiraba lento, pero constante. El audio comenzaba con un zumbido. Luego una voz femenina hablaba en español con tono neutro, sin acento claro. La comunicación puede comenzar. Uno de los hombres del equipo hizo una pregunta. Apenas escuchaba entre interferencias. La traductora tradujo después de una pausa. Dice que ya estamos listos. No entendía lo que estaba viendo. ¿Una entrevista? ¿Un experimento? Sentí cómo me sudaban las manos mientras adelantaba unos segundos. La conversación se volvió más clara. El ser, o lo que fuera, hablaba sin mover la boca. Su voz sonaba en el audio, pero también sonaba dentro de mí, como un eco en la mente. La traductora continuó, palabra por palabra. No estamos aquí para observar.
Estamos aquí para recordarles. Ustedes han olvidado de dónde vienen. Uno de los hombres se inclinó hacia adelante, alterado. En la cinta, el aire vibraba. Era como si la electricidad llenara el lugar. Las luces parpadearon. El rostro del ser cambió por un instante. Sus ojos se abrieron más. El color de la piel se volvió azul pálido, casi translúcido. Luego, todo se distorsionó. El video se cortó. Retrocedí la cinta y la volví a reproducir. La escena era la misma, pero ahora el rostro de la mujer traductora parecía diferente. Su expresión había cambiado. En una fracción de segundo, miró directamente a la cámara y sonrió. Era una sonrisa fría, inmóvil, como si supiera que alguien, yo, la estaba viendo décadas después. De pronto, el reproductor se detuvo solo. La pantalla se llenó de estática. Un pitido agudo me obligó a quitarme los audífonos. Las luces del archivo parpadearon. Pensé que era una coincidencia, hasta que escuché algo que me hizo congelarme. Una respiración detrás de mí. Me giré. No había nadie. Solo las filas interminables de estantes y el sonido del aire acondicionado. Pero en el monitor, entre la estática, apareció una forma grisácea. Estaba de pie justo detrás de donde yo estaba sentado. Apagué todo de golpe. Cuando el supervisor entró unos minutos después, me encontró pálido y temblando. Le conté lo que había visto. No me creyó. Pero al revisar la máquina, el carrete ya no estaba. Juraría que lo había dejado dentro. El reproductor estaba vacío. Revisamos toda la sala. Nada. Al día siguiente, el sistema de digitalización se bloqueó. Todas las computadoras se apagaron simultáneamente. En el registro de actividad apareció un único archivo. Se había creado segundos antes del apagón. Su nombre era 23A.mp4. Pesaba 0 kilobytes. El supervisor me pidió que no mencionara el incidente. Me reasignó a otro departamento. Dijo que seguramente había sido una falla eléctrica. Pero esa noche, mientras llegaba a casa, recibí un mensaje. Venía de un número desconocido. Solo decía una cosa: no vuelvas a intentar reproducirlo. Desde entonces, las luces de mi habitación parpadean sin motivo. Mi teléfono se enciende solo. A veces muestra archivos vacíos y otras veces se apaga sin razón. Justo antes de dormir, a veces veo un resplandor azul. Aparece en el reflejo del televisor apagado, como si alguien me observara desde el otro lado del vidrio. He contado esta historia solo una vez. Fue a un investigador que me contactó años después. Cuando le hablé del proyecto 23A, bajó la voz. Me dijo que en los años 70 se registró una grabación clasificada como anómala. Provenía de una transmisión experimental de microondas. Había sido captada cerca del radiotelescopio de Arecibo. Nunca fue divulgada. No sé si lo que vi era un experimento militar o una proyección, o algo que simplemente no pertenece a este mundo. Pero aún tengo pesadillas con aquellos ojos negros, inmóviles, mirándome desde una cinta que ya no existe. Y cada vez que la señal de mi televisor se distorsiona unos segundos, creo escuchar una voz dentro del zumbido. Dice lo mismo que aquel día en el video. Ustedes han olvidado de dónde vienen. No recuerdo la primera vez que escuché sus pasos, pero sí la noche en que supe que no estaba solo. Trabajo como cuidador en el cementerio municipal de Arecibo desde hace más de 20 años. Aquí, entre lápidas y cruces oxidadas, el silencio se siente distinto. Es un silencio vivo, que respira, que observa. Cada noche recorro los pasillos con mi linterna. Reviso que las velas no queden encendidas, que los portones estén cerrados
y que ningún animal se cuele a escarbar entre las tumbas. Pero desde hace un tiempo, algo cambió. Fue una madrugada de noviembre, justo después de una lluvia fuerte. El aire olía a tierra mojada y flores marchitas. La neblina se enredaba entre los cipreses del fondo. Caminaba hacia el panteón viejo cuando oí un sonido claro. Eran risas de niño. Pensé que era el viento jugando con las ramas, pero luego escuché el repiqueteo de unos pasos pequeños sobre el pavimento húmedo. ¿Quién anda ahí?, pregunté, levantando la linterna. No hubo respuesta, solo un eco leve que se fue desvaneciendo entre los nichos. Esa noche no dormí. Al día siguiente le conté al sepulturero nuevo, Orlando. Se echó a reír. Eso dicen todos los que trabajan de noche aquí, que hay un niño que se aparece por la capilla vieja. Pero son cuentos de viejos, Pancho. Yo no insistí, hasta que lo vi. Fue el viernes siguiente, cerca de las 2 de la mañana. Revisaba el sector sur, donde las lápidas datan de principios del siglo pasado. Mi linterna alumbró una figura pequeña, a unos metros frente a mí. Era un niño, de unos 8 o 9 años. Vestía un pantaloncito corto y una camisa blanca amarillenta, de esas que usaban los muchachos en los años 50. Tenía el cabello peinado de lado y los pies descalzos. No me dio miedo al principio. Pensé que era alguien que se había colado del barrio. «Oye, nene, ¿qué haces aquí a esta hora?», le dije. El niño me miró. Su mirada era fija, como de alguien que observa sin comprender, y entonces sonrió. El frío me recorrió el cuerpo. Su sonrisa no era la de un niño vivo, era hueca. Antes de que pudiera moverme, giró y corrió hacia el área de los nichos antiguos. Lo seguí con la linterna. Pero cuando llegué al final del pasillo, ya no estaba. Solo quedaban las huellas diminutas marcadas en el lodo. Terminaban justo frente a una lápida blanca con letras borrosas. Me agaché para leer el nombre: Luisito Santiago, 1956 a 1963. Sentí una punzada en el pecho. Aquella tumba siempre había tenido flores frescas, aunque nadie sabía quién las traía. A partir de esa noche, empecé a ver al niño más seguido. A veces lo encontraba sentado en el muro, mirando hacia la entrada, o caminando entre las sombras cerca del panteón de los militares. Nunca hablaba, solo me observaba, como si esperara algo. Un día, la administradora del cementerio me pidió limpiar una bóveda vieja. Se había filtrado con agua. Cuando la abrimos, encontramos dentro un pequeño ataúd de madera podrida. En la tapa había una medalla oxidada con la imagen del Sagrado Corazón. Por curiosidad, la limpié. Me la guardé en el bolsillo. Esa misma noche, el niño apareció de nuevo, más cerca que nunca. «Devuélvela», susurró. Su voz fue tan baja que apenas la oí. Pero las palabras me helaron la sangre. Di un paso atrás. Tropecé con una losa y caí. Cuando levanté la linterna, ya no estaba. Al día siguiente, fui directo al lugar. Dejé la medalla sobre su tumba. Desde entonces, no volvió a aparecer. El cementerio regresó a su rutina. Silencio, grillos y velas. Pero a veces, cuando paso por el sector sur y sopla el viento entre los cipreses, escucho de nuevo aquellas risas. Son suaves, como un eco entre las tumbas. Hace poco, una señora anciana se me acercó mientras barría el pasillo central. Me dijo que venía a dejar flores a su hermanito. Había muerto ahogado en el Río Grande de Arecibo en 1963. Se llamaba Luisito, me dijo con una sonrisa triste. Siempre le gustaba venir aquí a jugar entre las tumbas, cuando mi mamá lo traía a visitar a mi abuela. Sentí un escalofrío. No le conté lo que vi. Solo la ayudé a colocar las flores. Me quedé mirando cómo el viento las mecía suavemente. Ahora entiendo que el niño nunca quiso asustarme.
solo quería que lo recordaran. Que su historia no se borrara entre los nombres sin rostro que el tiempo devora. Y mientras yo siga aquí, cuidando este lugar, juro que su risa seguirá viva entre las sombras del cementerio municipal de Arecibo. Tenía 12 años cuando ocurrió, pero lo recuerdo como si hubiese sido anoche. Fue en el verano de 1976, durante una excursión de los niños escuchas a la Laguna Cartagena, en Lajas. Era mi primera vez acampando fuera de casa. El aire olía a tierra húmeda y caña, y el canto de las ranas era tan fuerte que parecía una canción sin fin. Nos habían dicho que esa zona era especial, un santuario natural lleno de aves migratorias. Nadie habló de luces ni de misterios, aunque los pescadores del área ya murmuraban desde hacía tiempo que por allí abajo bajaban las luces del cielo. Esa noche el cielo estaba despejado. Podías ver cada estrella y la Vía Láctea parecía una nube derramada sobre el firmamento. El capitán de grupo, don Ernesto, nos hizo reunirnos para contar historias antes de dormir. Alguien mencionó las luces locas que se veían a veces sobre la laguna y todos reímos. «Esos son helicópteros del ejército», dijo don Ernesto, aunque su voz sonó más temerosa que convincente. A medianoche me desperté. Afuera todo estaba en silencio, ni los coquíes cantaban. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera observando. Pensé que era mi imaginación, hasta que una luz azulada empezó a filtrarse por la lona de la caseta. Al principio creí que alguien había encendido una linterna, pero la intensidad era distinta, casi líquida, como si el aire se hubiera vuelto luminoso. Me senté, y mi compañero de tienda, Luisito, seguía dormido profundamente. Intenté moverlo, pero no reaccionaba. La luz se volvió más intensa. Entonces vi las sombras, 3 figuras delgadas, más altas que un adulto, se recortaban contra la entrada. Se movían despacio, casi flotando, no hablaban, pero escuchaba algo dentro de mi cabeza, un zumbido, como el de los cables eléctricos cuando hay humedad. Junto a él, una sensación de calma extraña, forzada. La puerta de la tienda se levantó sola, y allí estaban. Eran grises, no blancos, no plateados, grises. La piel parecía lisa, sin poros. Sus cabezas eran grandes, desproporcionadas. Tenían ojos negros, alargados, sin pupilas. No tenían boca visible, pero uno de ellos se acercó tanto que sentí su aliento. Era frío, como el metal. Quise gritar, pero la voz no salió. Mis brazos estaban pegados al cuerpo. No podía moverme. Uno de ellos levantó una mano con 3 dedos largos. La colocó sobre mi frente. Todo se volvió blanco. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, flotaba sobre una especie de mesa metálica. Estaba rodeado por una luz azul. Mi cuerpo no me obedecía, pero estaba despierto. Los seres se movían alrededor. Revisaban algo que no entendía. Había tubos delgados. En el aire flotaba un olor a ozono y a hierro. Era como cuando llueve y el trueno cae cerca. Me pusieron algo sobre el pecho. Vi cómo una esfera diminuta de luz se deslizaba hacia mi piel. No sentí dolor, solo una vibración que me recorrió el cuerpo. Y luego, nada. Desperté en mi saco de dormir. El amanecer se colaba por la lona. Luisito seguía dormido, pero tenía un hilito de sangre seca bajo la nariz. Afuera, todos hablaban nerviosos. Algunos decían que habían visto luces sobre la laguna. Se movían en círculos, y los perros de los guardabosques aullaban sin parar. Don Ernesto ordenó que empacáramos de inmediato. «No se dice nada de esto», advirtió. «No quiero chismes ni inventos». Cuando regresamos a San Germán, le conté todo a mi madre. Pensó que era un sueño,
pero las marcas en mi pecho decían otra cosa. Eran 3 pequeños círculos rojos, perfectos, como si me hubieran presionado con un hierro frío. Duraron días. Luego, desaparecieron sin dejar rastro. Durante años no hablé más del tema. Pero los sueños no se fueron. Soñaba con la luz azul, con el zumbido, con los ojos negros observándome. A veces despertaba sudando, con la sensación de que alguien me había tocado la frente. En una ocasión, cuando tenía 20 años, me hicieron una radiografía. Fue por una caída en el trabajo. El técnico se extrañó al ver una mancha brillante cerca del esternón. Dijo que era una interferencia metálica. Nunca supieron explicarlo. He vuelto a la laguna varias veces ya de adulto. Es un lugar hermoso, lleno de garzas y mariposas, pero el silencio allí tiene algo distinto, como si el aire guardara un secreto. En las noches sin luna, el agua refleja destellos. No son de estrellas. Algunos dicen que son reflejos de aviones. Otros que son luciérnagas. Pero yo sé lo que vi. No lo cuento para que me crean. Lo cuento porque ya no me da miedo recordarlo. Sé que lo que ocurrió no fue un sueño, y que los grises siguen viniendo. A veces, cuando cierro los ojos y el silencio se hace total, siento otra vez el zumbido. Está en mi cabeza, y hay una luz fría detrás de los párpados, como si aún me buscaran. Quizás, en el fondo, nunca me devolvieron del todo.